Me acabo de ver. A ver, ¿qué nos pasa en Chile? Ya trataba sobre el panel servidor. Y en la investigación sobre paneles, junto a Pedro, parte hace aproximadamente 9 años. Pedro estaba investigando los sistemas de prefabricación y la filosofía de los sistemas de ensamblaje y prefabricación a nivel mundial, y yo estaba investigando algunos temas vinculados a la KPD en Chile, y decidimos como unir esas investigaciones y además generar una investigación nueva a partir de estas ideas. Inicialmente empezamos a investigar el caso de Chile, y luego nos empezamos a dar cuenta que en Cuba existía la misma fábrica, la fábrica KPD, que está en Quilpué, que existía una fábrica idéntica en Santiago de Cuba. Viajamos a Cuba a investigar esta industria, y también empezamos a ampliar la investigación con algunos antecedentes de la ex Unión Soviética, en relación sobre todo a cultura visual y a cultura arquitectónica en relación a estos temas. Entonces la investigación de a poco fue creciendo, se amplió de Chile a Latinoamérica y de Latinoamérica a la ex Unión Soviética. A medida que avanzamos con el trabajo, fuimos desarrollando escritos. Y el primero que publicamos lo publicamos en Architectural Association el año 2009. Y ese texto, que se llamó A Panel's Tale, como la historia o el cuento de un panel, trataba solamente sobre Chile, y ya trataba sobre el hallazgo de este panel de hormigón prefabricado firmado por Allende, que en ese momento estaba botado en un sitio municipal, en un patio trasero, digamos. Y ese artículo ya contaba esa historia, digamos. Y en ese minuto seguimos trabajando, como dice Hugo, fuimos a Cuba, yo fui 2 veces a Moscú, a San Petersburgo, y la investigación se fue ampliando. Y la vinculación que tenemos con EA, en Londres, a partir de este artículo salió la invitación para hacer un libro, digamos, que se llama Panel, ¿no? Y en definitiva, nosotros hemos estado trabajando todo este tiempo pensando en terminar de hacer este libro, que es un libro que vincula Chile con Cuba, con la ex Unión Soviética, a partir del tema de estas trayectorias del panel, el tema del panel como un elemento que ha sido poco estudiado. El tema central que nos interesaba era entender que no es un problema chileno, digamos, sino que un tema de un tema universal. Si ustedes buscan edificios de paneles en la literatura, la teoría de arquitectura o la historia de arquitectura está basada siempre fundamentalmente en obras vinculadas a autores o autores individuales que diseñan obras singulares, o como lo plantea David Edgerton en el catálogo de la Bienal, esta idea de que en el fondo se trataría como de que la arquitectura evoluciona por contribuciones individuales a la forma de los edificios. Por lo tanto, el tema de los paneles, la prefabricación de paneles, está completamente marginalizada, y parece que era por lo mismo súper importante y relevante sacarlo a la luz, sobre todo porque en el mundo entre el año 45 y el 85 se construyeron 170 millones de edificios con estos sistemas, y no existen en la imaginario de lo que significa como problema, y sin embargo sí existieron. Nos dimos cuenta que el llamado de Puljas a esta bienal tenía que ver primero con una revisión histórica de los últimos 100 años de la historia y de la cultura arquitectónica en el mundo. Además coincidía con los 100 años del inicio de la Primera Guerra Mundial en Europa, es una fecha muy significativa en este contexto, y lo que él plantea es básicamente volver a los orígenes o a los fundamentos de la arquitectura. Y eso es uno de los conceptos fundamentales, es uno de los conceptos básicos de esta bienal, así se titula. Y dentro de eso, el llamado que él hace a los pabellones nacionales es a trabajar el tema de la absorción de la modernidad. Y en ese sentido, él lo que propone también es
cómo los distintos países en estos últimos 100 años absorben la modernidad, de alguna manera se apropian de algunos principios de las ideas de la arquitectura moderna, pero él lo plantea desde un punto de vista quizás opuesto o distinto a las ideas tradicionales de una apropiación vernacular de lo moderno. Ya no le interesa tanto la arquitectura vernacular o las características de una arquitectura por país, sino que todo lo contrario, como los distintos países absorbieron una modernidad que en este caso se plantea como una modernidad lo más universal o de pretensiones universales posible, ¿ya? Y en ese sentido el sistema de paneles que estamos investigando le venía bien a este caso, ya que, por dar un ejemplo, el sistema de panel KPD se origina en Francia, luego pasa a la Unión Soviética, después se modifica en Cuba y luego llega a Chile, y en Chile tiene distintas adaptaciones, entonces es muy difícil hablar de que esta es una arquitectura propiamente chilena, sino que una arquitectura que se diluye en estas distintas como ideas o ensambles en distintas partes del mundo, y de alguna manera evoluciona, no solamente es característica de un país. Nosotros parecía que en el contexto de la Bienal mostrar, por ejemplo, los mejores 50 edificios de arquitectura moderna en Chile no era lo que estaba implícito en la propuesta, digamos, ¿no? Porque si te imaginas, si eso fuera así, hubiera sido una Bienal bastante dura. Imagínate ver los mejores 1000 edificios modernos del mundo. No iba por ahí, creemos que el encargo. Y si bien habían pabellones que eran realmente muy buenos, lo que el pabellón nuestro sí tenía era que a través de un elemento podíamos hablar de lo mismo prácticamente sin mostrar ningún edificio, en ese sentido, ¿no? Y esa es la radicalidad que tiene también el sentido como de la instalación de este panel al centro del pabellón, de ser capaces de contar esta historia de la absorción de la modernidad a partir de un componente. Y ese punto marcó una gran diferencia, porque dentro del contexto de la Bienal claramente éramos el único pabellón que tenía un elemento, en el sentido como de la curatoría de Culhas, y que además un elemento que no era cualquiera. Primero era un original producido en Chile el 70 año 72, con todo lo que significa la carga simbólica de llevarlo a Venecia, de ponerlo en una cierta posición y hacerlo aparecer como una especie de testigo material de una historia. Y al mismo tiempo que está todo el otro lado de la discusión, que efectivamente es un panel que estaba sujeto a controversia política, estética, arquitectónica. Y así se llama el proyecto, se llama Las controversias del monolito, las controversias de este panel, que tal vez, como ustedes saben, pero fue firmado por Allende en la inauguración de la planta. Después del golpe de Estado fue cubierta la firma y se le agregaron 2 lámparas neocoloniales y una virgen. Después quedó abandonado. Entonces, si se puede hablar de una cierta disputa ideológica y política, esas disputas fueron resueltas a través de una confrontación visual o estética entre la imagen de una firma y la imagen de una casa o de la casa neocolonial chilena. Lo que intentamos hacer con el libro es que este funcione como una pieza más del pabellón, ya no solamente como una ilustración de las cosas que ya están en el pabellón, sino que lo pensamos como un libro y con un foco importante en los textos que relatan más o menos 5 o 6 entrevistas a ex trabajadores de la fábrica o personas que participaron en esta, como los fotógrafos de la misma, y también invitamos a su vez a 6 académicos de distintas partes del mundo, a Boris Groys, Adrian Forty, Catherine Ingram, Eden Medina, David Edgerton, Manuel Corrada, a escribir artículos originales en torno a las ideas o reflexiones que se detonaban en relación al panel. Entonces, el libro tiene un objetivo de poner al mismo nivel de discurso el relato de estos académicos internacionales con los trabajadores de la fábrica y darle voz
ambas partes. En ese sentido las dos, o sea, son como oportunidades distintas, ¿no? Porque el libro Panel que hicimos en Londres y que también terminó con una exposición en Architectural Association que se llamó Panel también. Es un libro que escribimos con Hugo entero, digamos, completamente, de inicio a fin. Mientras que el catálogo de la Bienal es un catálogo que editamos nosotros, por lo tanto nosotros escribimos una introducción muy breve, donde intentamos articular ciertos puntos y el resto es una discusión para que los invitados y los autores puedan reflexionar sobre estas controversias del panel, digamos. Por lo tanto nos pareció que lo de Bienal fue algo muy interesante porque nos permitió de algún modo desdoblar el problema y articularlo como en formatos diferentes. Ahora lo que pasa es que además depende cómo tú entiendas la investigación. En general uno puede pensar que hay, a ver, como que se tiende a pensar como en términos temáticos. Entonces, no sé, un tema, los paneles. Entonces terminan los paneles y se termina la investigación. Y eso es una forma de verlo, pero yo creo que es más importante y más interesante verlo en términos argumentales, ¿no? Entonces, si tú piensas en términos temáticos, me parece que es poco interesante, digamos, ¿no? Pero en términos argumentales, los argumentos siguen de largo. Nosotros estamos investigando ciertos argumentos, ciertos problemas que nos parecen que son interesantes y que se mueven, digamos, en trayectorias que no son solamente temáticas. En términos temáticos, la investigación de los paneles se cierra con el León de Plata, digamos, y creo que la mejor forma, digamos, de cerrar una investigación como en ese sentido.